Hola chicos, buen día. Hola, buen día. ¿Qué tal? Bien, vamos a empezar la cursada de costos, la cursada normal. Me presento, mi nombre es Adrián Buceto, yo estoy a cargo de las comisiones teóricas de la mañana. Gabriela Comas va a estar a cargo de las comisiones teóricas del turno noche. Turno tarde no va a haber en esta cursada virtual, o sea, hay algunos estudiantes que se anotaron en el turno tarde, en la comisión 6 o 7. Bueno, ya mandamos un mensaje al campus que van a tener que cursar a la mañana o a la tarde, a la mañana o a la noche, ¿sí? Por ahora va a ser virtual la cursada, y entendemos que así va a ser hasta fin de cuatrimestre. Por ahí los parciales podrían llegar a ser presenciales, o no lo sabemos todavía. Eso va a depender de las posibilidades en función de la gente que rinda y de que se pueda volver presencial. Así que por ahora vamos a empezar virtual y después iremos viendo en función de cómo se flexibiliza. La parte práctica va a estar a cargo de Gabriela Costa y Marcela Rodríguez, que ahora más tarde se van a conectar. Las clases van a ser teórico-prácticas, es decir, en general cada tema que vamos viendo, vamos a ver la teoría y después la práctica, ¿sí? Y implica la mecánica es la siguiente. Hay un cronograma que les voy a compartir. A ver, un segundo. Gabriela mandó un mail sobre este tema. Ahí deben estar viendo el cronograma. Básicamente, las clases, nosotros hicimos videos de todos los temas, ya el año pasado y este año los complementamos, los videos que faltaban. De todos los temas está el video con la explicación teórica, hay videos, y hay videos con soluciones prácticas, ¿sí? Es decir, que todos los temas casi, no digo todos, el 80 o el 75% de los temas, hay un video. Las clases van a ser más de síntesis de consultas, sobre todo las clases teóricas. Las clases teóricas van a ser, se supone que ustedes vieron el video previamente con el tema o leyeron el material previamente, ¿sí? Y nosotros vamos a hacer una síntesis marcando las cosas importantes del tema, las cosas más complejas, la parte que ustedes que con el simple video o leyendo se entienda, eso lo vamos a pasar por arriba, salvo que hubiesen consultas, ¿sí? Sobre el tema. Los videos, ¿a dónde están? Están en el campus. Acá en el campus está todo el material, ya está habilitado el material de la unidad 1, ¿sí? Que es todo sistema de producción y teoría del costo. Acá tienen los links de los videos de los 5 puntos de la unidad 1, están separados en 5 videos para que sean más cortos, ¿sí? Pero con esos 4 videos, perdón, porque no hay un video que explica el punto 2 y 3 juntos. Esos 4 videos explican toda la temática conceptual de la unidad 1, ¿sí? Ahora vamos a revisar y remarcar sintéticamente los puntos principales de esta unidad 1. Voy a volver a repetir algunas cosas que dice el video, dar algunos otros ejemplos seguramente. Es decir, que lo ideal sería que ustedes hayan podido ver estos videos, y hoy vamos a remarcar algunas cosas sobre estos temas. Y en la parte práctica de la unidad 1 está subido en la carpeta la guía práctica de la unidad 1, ¿sí? Y acá hay ya algunas soluciones. Por ejemplo, uno de los ejercicios implica armar el mapeo del proceso productivo. Acá tienen, el ejercicio está dentro de la guía teórica, el mapeo de un proceso productivo de una empresa azucarera. Acá hay un video que complementa para que ustedes puedan ver el proceso productivo, y acá está la solución, ¿sí? Las otras soluciones que todavía no están subidas son las que se van a ver en clases, ¿sí? En la parte práctica, seguramente Gabriela y Marcela les van a explicar bien ahora cuando se conecten, pero tampoco van a ver todas las soluciones. Hay soluciones que están subidas, la práctica, como esta del EDESMA, sobre todo soluciones largas y que no son tan complejas de entender. Hay otras soluciones que se van a dar en clases y otras van a tener
la solución en Excel o la explicación de la solución a través de un video. Y bueno, acá en la carpeta de material teórico tienen todo el material teórico de la unidad 1. En realidad todo el material teórico básico y mínimo. Tienen la presentación que vamos a ver hoy, las filminas, y una ficha bibliográfica que hemos hecho nosotros, que es un resumen de la bibliografía, ¿sí? Un resumen de la bibliografía de la unidad 1. Por supuesto que siempre es mejor ir a la bibliografía base, si tuviesen tiempo para complementar, que está acá está expuesta en la ficha de cátedra cuál es la bibliografía base de cada unidad. En este caso tenemos los artículos de Cartier, de Enrique Cartier, el libro de Ernesto Costa, ¿sí? Y un capítulo del libro de Botaro, Rodríguez Jáuregui y Jardín. Y también el libro de Jiménez. Más allá de la bibliografía, de la ficha, de la filmina, ¿sí? La ficha de cátedra, la bibliografía sugerida que hay en la ficha de cátedra, cualquier libro de costos, en general los clásicos, sirven para complementar el tema. Si ustedes tuviesen el libro de Jiménez, siempre es muy recomendable leer el capítulo correspondiente a la unidad que estamos dando, ¿no? No todos los libros le dan el mismo enfoque que damos nosotros en la cátedra a los temas. Por ejemplo, esta primera parte, muchos libros, sobre todo los libros clásicos, no hablan tanto de teoría general del costo como vamos a hablar nosotros, pero los conceptos generales los explican perfecto, qué es costo, cómo se clasifican los costos, ¿sí? Qué es cómo es el sistema de información, cómo entra el sistema de costos dentro del sistema de información. Toda esa información igual está, digamos, ¿sí? Así que siempre les va a aportar. Bien. En el cronograma van a ver que tenemos clases que son, bueno, esta primera clase no tuvimos, clases que son sincrónicas, teórico-prácticas. La S significa que son sincrónicas, quiere decir que va a ser una clase virtual como si fuera presencial, ¿sí? Vamos a explicar los temas. Y teórica-práctica como es hoy, ¿sí? Empezamos en general con la teoría y después sigue la práctica, ¿sí? Hoy va a ser una clase sincrónica teórico-práctica de la unidad 1, sistemas de información y definición de costos. El lunes que viene también hay una clase sincrónica teórica-práctica de clasificación de costos. El miércoles no hay clase, se supone que ese día ustedes lo deberían usar para avanzar viendo videos, ¿sí? Viendo los videos o viendo soluciones o haciendo las soluciones, ¿sí? Bueno, y acá tienen el cronograma, también acá es la clase sincrónica teórico-práctica del modelo de costeo. Esta clase, que es el miércoles 8 de septiembre, es una clase tutorial. Es una clase que van a dar la JTP y algún adjunto para hacer un cierre de los temas, ¿sí? Un cierre integrador de los temas, en este caso de la unidad 1, 2 y 3. ¿Sí? Ahí también la clase se aprovecha mucho mejor cuando ustedes vienen con dudas, ¿sí? Porque van a tener la posibilidad de repasar todo nuevamente. Los parciales ya está establecida la fecha que estableció la facultad, que está en el cronograma de exámenes, ¿sí? Y eso no lo podemos correr, salvo que lo corra la facultad. El primero es el sábado 16 de octubre, bueno, y el recuperatorio el 1 de noviembre. Va a haber 3 APEs, ¿sí? Que ya están puestas ahí. La primera API el 22 de septiembre, la segunda el 6 de octubre, y la tercera va a ser el 10 de noviembre. De esas 3 APEs tienen que tener aprobadas 2, ¿sí? Y es requisito para promocionar y para ir al habilitante, el APE, no para ir a final. Si no llegaran a tener 2 APEs, va a haber una instancia recuperatoria de APEs que va a ser el 6 de diciembre. Bien, no sé, chicos, si creo que haber explicado sintéticamente todo, no sé si tienen alguna duda. Yo, profe, Sí. una pregunta, porque le pregunté a Coma sobre lo del primer parcial, porque era como que la página de la facultad decía el 13 y ustedes habían dado el 16, pero me había dicho que lo iban a pedir a la facultad que lo cambie. Sí, perdón, sí, eso me olvidé aclarar.
Sí, por un tema de cronograma, la facultad lo había puesto el 13 y nosotros teníamos que mover mucho el cronograma porque siempre antes del parcial hacemos una clase de repaso y el lunes anterior es feriado. Entonces la clase de repaso la queríamos mantener el 13, para lo cual el parcial lo teníamos que mover al 16. Ya le pedimos a la facultad que lo cambie y nos dijo que sí, que lo va a cambiar. Esta fecha lo va a pasar al 16, por ahí todavía no lo hizo en el campus, en la fecha de parciales, pero va a ser el 16. Eso ya nos lo confirmó, por eso lo pusimos así en el cronograma. O sea, las fechas son ahora las del cronograma y en algún momento se va a actualizar la página de la facultad. Las clases las vamos a subir, no sé si todas, porque en definitiva tienen el tema grabado también en el canal, digamos, en el campus virtual. El material es el mismo que el año pasado, no cambió nada, ¿sí? Va a cambiar algún ejercicio práctico, sí, perdón. La parte práctica se ha cambiado algún ejercicio, ¿sí? Se ha sacado algún ejercicio y se ha agregado algún otro. Un tema que me olvidé de comentarles, los videos, tanto sea de años anteriores, sí, clases anteriores o las clases que subamos de este cuatrimestre, lo subimos, si bien acá está el link, en general lo linkeamos al campus virtual, todos los videos están acá en un canal de YouTube que se llama Cátedra Costos UNMDP, ¿sí? Acá están todos los videos separados en secciones, por ejemplo hay una sección que es de procesos productivos, como nosotros le damos un enfoque de procesos productivos al análisis de costos, primero analizar el proceso productivo, bueno, hay varios ejemplos de procesos productivos, algunos de los videos lo van a necesitar para resolver algún práctico, como el caso del mapeo de procesos de azúcar, acá tienen el video, tienen 2 videos de mapeo de proceso productivo de azúcar, para que lo entiendan, lo vean, y puedan responder bien el cuestionario de la parte práctica. Después hay una sección de clases teóricas, ¿sí? Acá están las clases teóricas del año pasado, ¿sí? Y hay otra sección de clases prácticas, ¿sí? Que está acá. Hay pocos videos, los han bajado algunos de los videos prácticos, o están directamente, algunos por ahí están directamente subidos al campus virtual y no están acá en el canal de YouTube. Bien. Ahora sí, no sé, creo haberles explicado todas las pautas generales. No sé si tienen alguna duda de la mecánica de cursada, del material. Los parciales, a ver, si nosotros preferimos que sean virtuales, pero no sabemos si vamos a poder hacerlo por el número de inscriptos y de gente que va a rendir. Así que todavía no lo sabemos. No nos han dado pautas de para cuánto se va a habilitar las aulas con exámenes, cuál va a ser el aforo, o sea, si supónganse, para dar un ejemplo, no sé, nos habilitan el aula 1, 2, 3, 4, 5 y pasillo, y solamente entran 80 personas por el aforo, no vamos a poder tomar presencial, porque bueno, hay más de 80 personas cursando. Si me dicen hoy, yo creo que el primer parcial va a ser virtual, aunque no lo confirmo, pero y después por ahí si se flexibiliza más, se limita el aforo. Por ejemplo, ayer leí que se va a flexibilizar el aforo y se va a cortar el distanciamiento entre alumnos, con lo cual habría más capacidad en las aulas. Pero bueno, no lo sé, eso todavía no está definido.
No, las APE en general van a ser sincrónicas. Van a ser sincrónicas como una evaluación, más cortita, es un ejercicio corto y una pregunta conceptual. Van a ser virtuales en principio, y es por la plataforma Moodle, cuestionario que se habilita en un horario, que seguramente es en el horario de clase en cada turno, al final de la clase. O sea, si la clase es de 8 a 11, de 10 y media seguramente se tomará la APE, o al principio podría ser también a las 8, y se habilita media hora el cuestionario para que ustedes respondan sobre el mismo cuestionario, y en los casos de ejercicios prácticos lo hagan en Excel o en papel y envíen archivo adjunto al cuestionario con la resolución, y bueno, y así es la evaluación, ¿sí? Sí, es la misma metodología que el parcial virtual, simplemente que más corta. El campus virtual está bajo la plataforma Moodle, ¿sí? Esta es la plataforma. A ver si hay algún parcial viejo, les muestro. Simplemente esto ustedes no lo ven seguramente porque no está habilitado todavía. Un parcial, a ver si tengo una APE para que... Bueno, un parcial, ¿sí? Bueno, está cortado ahora, porque ya terminó el tiempo de respuesta. Este es el segundo parcial del año pasado, ¿sí? Ustedes tienen las preguntas así, hay preguntas conceptuales, teóricas, prácticas, hay de verdadero o falso, de opciones, hay preguntas conceptuales a desarrollar, como esta, y hay ejercicios prácticos donde ustedes, a ver si en este caso había alguno, no me acuerdo, fíjense, este es un ejercicio práctico donde está digamos, el enunciado en la plataforma Moodle y ustedes adjuntan respuesta con la solución acá, ¿sí? En este caso una foto mandaron, ¿sí? Acá están las respuestas de la parte práctica. Ustedes van a encontrar en el campus virtual un link que es el cuestionario acá, ¿sí? Que tiene este esquema y este logo. Creo que así deben rendir la mayoría de las materias, entiendo, así que no debe ser nada raro para ustedes. Bien, una recomendación para la cursada, en función de lo que uno ve que pasa año a año y la experiencia. Ya hace 22 años que doy esta materia y otras materias de costos también, ya sea en esta facultad como en otras facultades. A ustedes se les complica costos cuando no la llevan al día, ¿sí? Cuando ustedes dejan, ustedes fíjense que por cronograma, cada clase vamos a ver un tema, ¿sí? Esta clase vamos a ver un tema, ¿sí? Que implicaba una lectura previa también. Y hoy sería como un primer cierre del tema y un segundo cierre del tema es con la clase tutorial, que es en 2 semanas, ¿sí? La clase tutorial. En 2 semanas ya vamos a cerrar el tema. Si ustedes están una semana, 10 días sin estudiar, perdieron el hilo de la materia. Y los temas son acumulativos, porque ahora vamos a ver los conceptos generales, vamos a ver clasificación, que estos conceptos generales y clasificación los vamos a usar para modelos de costeo, para cuando veamos materiales, cuando veamos mano de obra, o sea, dentro de 3 semanas nada más. Con lo cual, si ustedes no entendieron los primeros temas o no los leyeron y están viendo modelos de costeo, van a entender poco de modelos de costeo, no lo van a entender bien en profundidad. Entonces, si ustedes no llevan al día la materia, ahí es cuando se les complica y se dificulta la aprobación. Y una segunda recomendación, la materia tiene, digamos, en cuanto a conceptos teóricos no es compleja, no vamos a ver teorías complejas, ni deducciones de fórmulas complejas, ni fórmulas de ecuaciones de segundo grado. La realidad es que los conceptos son simples, hasta intuitivos, no deberías traerles problemas a entender los conceptos de costos, siempre y cuando se pongan un rato a leer, ¿no? A estudiar y a leer. La parte práctica tiene un poco más de complejidad. La realidad de los procesos de costeo es cuando queremos bajar la teoría a las realidades prácticas, y ahí se complica un poco más. Y la práctica, que es a donde más desaprueban en general,
implica sentarse a hacer los prácticos, no ver cómo lo hizo el profesor. Bueno, yo vi la solución y lo entendí, ¿sí? Eso no sirve, no sirve para nada, hasta es contradictorio. Yo cuando cursé costos y aprendí bien costos, fíjense la mecánica que se había tomado en ese momento en la facultad, que a mi criterio estaba bien. No nos daban clases. No nos daban clases de la práctica. Teníamos que hacer solo los prácticos. Llegábamos, por ejemplo, hoy, primera clase, me decía, bueno, era al revés, la clase invertida. Llamaban a grupos, a estudiantes, bueno, venga, no sé, Buceto, Pérez, y explique el ejercicio 1. Y nosotros teníamos que explicar el ejercicio 1 que no nos habían explicado, con lo cual lo teníamos que estudiar sí o sí en nuestra casa. No había explicación. Después era al revés, una vez que nosotros lo explicábamos, el profesor nos marcaba los errores, las correcciones, y nos cerraba el tema, ¿sí? Pero nos obligaba sí o sí a tener que sentarnos nosotros a hacer el ejercicio. Hoy nosotros damos el ejercicio, una clase más tradicional por ahí, damos el ejercicio, están los videos para ver la solución, van a tener la solución, pero si ustedes se piensan que con eso alcanza y eso los absuelve de sentarse a ustedes a armar el ejercicio, ahí es cuando no van a entender, ¿sí? Porque aparte ustedes, llegar a la solución en costos hay varios caminos siempre, un montón de caminos, y varios son válidos, ¿sí? Y si ustedes no se sientan a ver cuál es el camino que ustedes entienden para llegar a la solución, no van a entender el tema, ¿sí? Bien. Dicho esto, no sé si hay alguna otra consulta. Bien. Si no hay consulta, vamos a hacer una revisión de la parte conceptual, la parte teórica, ¿sí? De la unidad 1. Bien. Estos son los temas que vamos a ver en la unidad 1. A ver, ¿qué enfoque le damos nosotros a la materia? La materia de costos nació como un apéndice de la contabilidad de costos. Ahora vamos a ver después cuando repasemos sistemas de información. Nació como un apéndice de la contabilidad tradicional, y en la época de la revolución industrial nació la contabilidad de costos. ¿Con qué objetivo? Con participar en la evaluación de los procesos productivos, en evaluar los productos terminados, ¿sí? De los procesos de transformación industrial. Su principal objetivo era evaluar y le daba ese dato a la contabilidad tradicional para que la pueda exponer en el rubro bienes de cambio, ¿sí? Los productos terminados y también los productos que quedaban a medio hacer, como los productos en proceso, y también la materia prima que se utilizaba. Ahora, eso, digamos, quedó medio obsoleto, y hoy día la visión del análisis de costos es mucho más amplia, porque no solo sirve para eso, para evaluar, dándole el dato a la contabilidad patrimonial para que evalúe los bienes de cambios. Hoy la contabilidad de costos, o el análisis de costos, o la gestión de costos, por ahí más correctamente llamada, también sirve para eficientizar los procesos productivos, para detectar eficiencias, para corregir, ¿sí? Para controlar el proceso, para generar información para toma de decisiones que mejore la realidad y cambie o eficientice los costos de los procesos productivos, con lo cual la gestión de costos se independizó de la contabilidad. Sirve para darle el dato a la contabilidad patrimonial, pero también sirve para hacer un montón de informes que sirven para gestionar la empresa, para mejorar en una cuestión estratégica que es los costos y la eficiencia de los procesos productivos. Dicho esto, el análisis más moderno de la gestión de costos parte de analizar el sistema productivo, desde la óptica de la economía, ¿sí? Es decir, nosotros lo que vamos a empezar haciendo es viendo el sistema productivo dentro de un sistema económico, ¿sí? Por eso partimos de un pequeño análisis del sistema económico. Este es un cuadro que resume. Sistema económico, ustedes ya lo deben haber visto, analizado en estructura de la economía, o el macroeconomía también, por ahí vieron algunas cosas. El sistema económico es un conjunto de unidades productivas y de individuos y de organizaciones del tercer sector y organizaciones regulatorias que interactúan
en un intercambio de bienes y servicios con el objetivo de que todos estén mejor, ¿sí? Por supuesto que este sistema económico, de acuerdo a la concepción política del gobierno, puede estar más regulado o menos regulado, eso es materia que no vamos a estudiar, eso sí se estudiará en economía o incluso en otras materias, ¿sí? En política económica. Pero básicamente, acá en la interacción del sistema económico no hay una unidad productiva, hay miles, millones de unidades productivas que interactúan con individuos y con organizaciones regulatorias, ¿sí? Ahora, de nuevo, no es el objetivo estudiar el sistema económico, pero sí entender que esta unidad productiva que interactúa en el sistema económico, y sobre todo las unidades productivas que tienen fines de lucro, como las empresas, hay variadas, miles de tipos de unidades productivas. Hay unidades productivas grandes, chicas, unidades productivas complejas, con muchas acciones productivas, unidades productivas simples, a ver, desde, no sé, un mini mercado hasta un hipermercado, ¿sí? Hay unidades productivas que se dedican a la extracción de recursos naturales, no sé, una petrolera que hace exploración geológica y saca petróleo de la tierra, otras que se dedican a procesar la materia prima, una refinería que procesa el petróleo para obtener distintos tipos de combustibles, y hay unidades productivas del sector de servicios y del cuarto sector, de las ONG o del sector gobierno. Lo que vamos a decir que estas unidades productivas, más allá de su tamaño, del sector al que pertenecen, del tipo de objetivos productivos que buscan, si es un bien intangible, prestar un servicio, o si es un bien tangible, vender un bien, más allá de todo estas unidades productivas hacen todas lo mismo, ¿sí? En el fondo hacen lo mismo. ¿Qué hacen estas unidades productivas? ¿Sí? Básicamente, las unidades productivas compran factores en el mercado de factores, ¿sí? ¿A quién le compran los factores? ¿A individuos o a otras unidades productivas que procesan previamente algún factor que necesita la unidad productiva para producir? ¿Cuáles son los factores que puede comprar? Desde la teoría de la producción se categorizan en seis categorías, ¿sí? Acá están las 6 categorías de factores productivos. El capital financiero, que es la plata, la inversión que necesita la empresa para poder empezar a operar y seguir operando, desde el capital que se necesita para comprar la estructura, la maquinaria y el capital de trabajo, ¿sí? Y financiar la producción por 1, 2, 3, 4 meses, un año, según cuál sea el ciclo productivo, ¿sí? Recursos humanos, el tiempo que contrata de individuos para que participen del proceso productivo a cambio de un salario, ¿no? ¿Sí? Los empleados de la empresa. Bienes intermedios son recursos tangibles que usa y consume en el proceso productivo, ¿sí? Recursos naturales, bienes extraídos de la naturaleza que pueden intervenir en el proceso productivo, sobre todo en empresas del sector extractivo, del sector primario, ¿sí? Bienes de capital, la maquinaria que participa del proceso productivo, y servicios intermedios que compra otras unidades productivas, ¿sí? A ver, para poner un ejemplo y bajar esto a la realidad, supónganse que estemos hablando de una carpintería, ¿sí? Una carpintería. ¿Qué es una unidad productiva? ¿Qué hace esa carpintería? Compra factores. Necesita capital para comprar el lugar físico donde va a trabajar, comprar la maquinaria. El capital puede ser de terceros, pide un crédito al banco, puede ser de los dueños, ¿sí? Invierten en la empresa, pero en definitiva capital lo necesita como un capital financiero, como un recurso necesario, ¿sí? Recursos humanos, contrata gente, contrata un oficial cortador que va a cortar la madera, contrata un oficial pintor que va a pintar las piezas obtenidas, un oficial ensamblador, ¿sí? Contrata mano de obra en el mercado de factores. Compra bienes intermedios, por ejemplo, las planchas de madera que le compra al aserradero, ¿sí? Compra clavos, compra pintura para pintar los muebles que va produciendo, esos son bienes intermedios. Recursos naturales, la carpintería puede ser que no necesite recursos naturales, porque, a ver, la madera se la compra ya semiprocesada al aserradero. El aserradero sí tiene como un recurso natural la madera, porque el aserradero va tala árboles, ¿sí? O bosques y saca la madera de la naturaleza, eso sería un recurso natural. Pero si
la carpintería se lo compra directamente al aserradero, ya le está comprando un bien intermedio, las tablas de madera que ya no son los árboles con un proceso adicional. Ahora, si la carpintería extrajera los árboles, hace de aserradero también, sí, los árboles serían un recurso natural. Está extrayendo esos bienes de la naturaleza. Bienes de capital serían la máquina de corte, la máquina de pintar, ¿sí? Serían los bienes de uso que conocen ustedes, los bienes amortizables. Servicios intermedios, compra energía eléctrica, contrata un flete, contrata un seguro, ¿sí? Es decir, compra factores ¿para qué? Para usarlos en el proceso productivo, que va a ser, el proceso productivo, ¿qué es? Es un sistema de acciones, ¿sí? Encadenadas, que consumen estos factores que compran el mercado de factores para ir transformándolos en el objetivo productivo, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuáles serían las acciones del proceso? La primera acción sería el proceso de corte en la carpintería. Las tablas de madera que se compraron, las agarra un operario, el oficial cortador, las lleva a la sierra de corte, las marca cómo va a cortar las piezas y corta las piezas que van a conformar la mesa. La primera acción productiva es la de corte. Esa acción consume madera, horas del oficial cortador, energía eléctrica y desgaste de la máquina de corte. De esa acción productiva, ¿qué salen? Salen las piezas cortadas, ¿sí? Que van a la segunda acción productiva, que es la de ensamble. En esa acción productiva de ensamble, las piezas cortadas que le pasó corte, esa acción consume factores, consume horas hombre del oficial ensamblador, consume clavos, pegamentos, un martillo, ¿sí? Un atornillador eléctrico, ¿sí? Electricidad puede consumir, ¿y qué hace en esa acción? Se unen las piezas, queda conformada la mesa, pero sin pintar. La mesa que surge de la acción de ensamble sin pintar, va a la acción de pintado. Y ahí se le sigue dando valor agregado en la acción de pintado. Se consumen factores, horas hombre del oficial pintor, la pintura, desgaste de la máquina de pintar, energía eléctrica, y se hace la acción de pintado sobre la mesa, surge la mesa pintada. Bien, la mesa pintada es el objetivo productivo que se vende en el mercado de bienes, ¿sí? Que se vende en el mercado de bienes. Y ahí vimos el proceso productivo, ¿sí? En unidad productiva, hace una acción productiva, compra factores, la acción productiva está descompuesta en acciones que consumen los factores y transforman los factores ¿en qué? En el objetivo productivo, ¿sí? ¿Qué es lo que va a vender la empresa, el objetivo productivo? ¿A quién le vende el objetivo productivo? Bueno, en el encadenamiento de unidades productivas y consumidores que hay en el sistema económico, se lo puede vender a otra unidad productiva, y lo que vende será factor de la unidad productiva posterior, o se lo vende a un consumidor final que directamente lo usa para satisfacer una necesidad, ¿sí? Ese es, digamos, el entramado del sistema económico que justifica la interacción entre unidades productivas y qué hace cada unidad productiva. ¿Estamos hasta acá, chicos? Había una pregunta, creo. Perdón, el sistema económico, que es un sistema económico. En realidad, un sistema económico nosotros no lo vamos a estudiar en profundidad, no vamos a preguntar ninguna definición, quiero que les quede claro eso, no se asusten, de hecho lo nombramos casi porque es un tema que ven en otra unidad, en otra materia, ¿sí? Lo que queremos marcar del sistema económico, que dentro del sistema económico estaba la unidad productiva que interactúa con otras unidades productivas y individuos, y esa interacción hace que participe en un proceso de compra de factores en el mercado de factores, que se los compra a otras unidades productivas o a individuos, hace su proceso, ¿sí? Que es el proceso productivo, un conjunto de acciones que están destinadas a consumir los factores y transformarlos en un objetivo productivo, ¿sí? Y eso se lo vende a otras unidades productivas o a consumidores. Eso es básicamente lo que vemos del sistema económico. ¿Qué es el sistema económico? Para nosotros nos alcanza para decir que es un conjunto de unidades productivas, individuos y organizaciones regulatorias que interactúan en pos de dar un valor agregado a todo el sistema, ¿sí? Y no vamos a estudiar más que eso. Bien, esto es lo que decíamos. Sistema económico, las unidades productivas que intervienen en el sistema económico son muy variadas, en tamaño, grandes, chicas, en qué objetivo buscan, en objetivos con fines de lucro, sin fines de lucro, en objetivos de qué bienes buscan producir, bienes tangibles, servicios que son productos intangibles,
o bienes, que son productos tangibles, según el sector al que están destinados, si es el sector primario, unidades extractivas que extraen recursos naturales, sector secundario que hace procesamiento de esa materia prima, sector terciario que es el sector de servicios, el cuarto sector que son las ONG, gobiernos y organizaciones regulatorias. Ahora, cualquiera de esas unidades productivas básicamente lo que hace es lo que comentamos, compra factores, los consume en acciones, transforma, obtiene objetivos, ¿sí? Eso es lo que hace básicamente. ¿Por qué nombramos esto? Porque nosotros vamos a poner la lupa, cuando hagamos análisis de costos, vamos a poner la lupa sobre esta unidad productiva y lo que vamos a costear es el proceso de consumo de factores en las acciones para obtener el objetivo. Eso es lo que vamos a costear. Entonces necesitamos entender eso. ¿Cómo se compran los factores? Porque va a predeterminar el componente monetario de los factores. ¿Cómo se consumen en las acciones? Porque va a predeterminar el componente físico de los factores, que ahora vamos a ver qué es. ¿Cómo se va dando la interacción de acción a acción para obtener el objetivo? ¿Sí? Eso es básicamente lo que vamos a estar estudiando nosotros, y por eso partimos, digamos, de ver el marco general. Bien. ¿Qué marcamos acá? Acá ya ponemos la lupa en la unidad productiva, en la empresa como unidad productiva, que básicamente lo que decimos es eso, compra factores en el mercado de factores, 6 categorías de factores productivos, obtiene objetivos productivos. Cuando hablamos de productos, ¿sí? Son los objetivos productivos lo que busca la empresa, ¿sí? Que no tenemos que referenciarlo solo a cosas tangibles, ¿sí? Objetivos productivos o productos son también un servicio, ¿sí? Un objetivo productivo intangible es un corte de pelo, ¿sí? Y la peluquería es una unidad productiva, ¿sí? Un servicio de flete, de transporte de mercadería, es un intangible, ¿sí? Y la unidad productiva es la empresa de flete. Tanto sea la carpintería, como una automotriz, como una destilería, como una peluquería, como una empresa de transporte de mercadería o de personas, que son el servicio, el objetivo productivo es un servicio, un intangible, hacen esto. Son una unidad productiva que compró factores, los consumió en acciones y obtuvo un objetivo, tangible o intangible, ¿sí? ¿En qué cambian? En el fondo dijimos, hacen lo mismo, hacen eso. La peluquería o la fábrica de autos. En el fondo hace lo mismo. ¿En qué cambia? Y cambia la composición de los factores que usa, obviamente, la cantidad de bienes intermedios y el tipo de bienes intermedios que usa una empresa automotriz, una fábrica de autos, y que usa el peluquero no es la misma, claramente, ¿sí? Y la complejidad de las acciones. Claramente una empresa automotriz tiene muchas más acciones productivas, más complejas que un peluquero que hace simplemente un corte de pelo y será un lavado del pelo y un corte, ¿sí? Y la acción de cortar. Por ejemplo, a ver, vamos a buscar 2 ejemplos extremos. No sé, una panadería, ¿sí? Una panadería es una unidad productiva. Compra factores. ¿Qué factores? Capital financiero necesita para subvencionar todo el proceso productivo, la maquinaria, las instalaciones y el capital de trabajo, ¿sí? Recursos humanos, contrato oficial, oficial horneador, oficial amasador, ¿sí? El oficial panadero. Bienes intermedios, compra harina, levadura, sal, ¿sí? Son bienes que va a consumir en el proceso productivo, bienes tangibles, ¿sí? Recursos naturales podría ser agua y no mucho más. Bienes de capital, la máquina amasadora, el horno, la cuadra, las instalaciones, ¿sí? Todos los bienes amortizables. Servicios intermedios, energía eléctrica, gas, si el horno es a gas, ¿sí? Compra esos factores. Los combina en acciones, la acción de amasado, va a consumir en la acción de amasado harina, agua, sal, levadura, mezcla todo, el oficial amasador, lo pone en la máquina amasadora, hace una masa, un pastón, una masa, ¿sí? La masa, ¿qué hace? Va a otro proceso, que es el proceso de oreo y moldeado, ¿sí? Se deja la masa levar, que tome cuerpo, digamos. Después se corta en las piezas que luego se van a cocinar, se le da forma al pan, pero crudo, ¿sí? Ahí intervienen otros factores, también seguramente algo de harina, horas hombre del oficial moldeador, ¿sí?
maquinaria de horeo y moldeado, ¿sí? Y después va a la acción de horneado, ¿sí? Ahí intervienen factores el horno como bien de capital, ¿sí? Como servicio intermedio la energía eléctrica, si el horno es eléctrico, o el gas o la leña, si fuera leña sería un bien intermedio, si hablamos de gas o energía eléctrica sería un servicio intermedio, que se consume en esa acción de oreado y moldeado, las horas hombre del oficial horneador. Se hace la acción de horneado, y de esa última acción surge el objetivo productivo, que es el kilo de pan, que es lo que se va a vender, ¿sí? En este caso, un bien tangible, ¿sí? Hubo una composición de factores, intervinieron en mayor medida por ahí el capital, los bienes de capital, algo el recurso humano, si el proceso es muy automatizado, poco recurso humano y mucha maquinaria. Si el proceso es más artesanal y poco industrializado, por ejemplo, se amasa a mano y no con maquinaria, más intervención de recurso humano y menos de bienes de capital, ¿sí? Ahora ya una panadería tiene una estructura de factores de composición del proceso productivo que sabemos que requiere pocos servicios intermedios, tal vez muchos bienes intermedios, porque los principales factores tienen mucho peso en la estructura de costos, la harina, levadura, sal. Ahora, una peluquería, para ir a un ejemplo que tenemos, también hace eso. El capital financiero necesita el capital para subvencionar el proceso productivo. Por ahí poquito, por ahí casi nada necesita, pero algo de capital va a necesitar. Recurso humano, el tiempo que pone a disposición el peluquero que corta el pelo, sea el propio dueño del negocio, sea alguien contratado, ¿sí? Bienes intermedios, en este caso, en la peluquería casi nada. No hay casi ningún factor tangible que se consuma en el proceso productivo. Por ahí shampoo se hace el proceso de lavado de pelo. Si no hace ese proceso, ni shampoo. Recursos naturales se hace el proceso de lavado, por ahí agua, si no nada. Bienes de capital sí, pero pocos, o sea, con poco peso en la estructura de costos de la empresa. Será el secador, la tijera, el banco donde se sienta, el espejo, ¿sí? Pero no estamos hablando de la misma inversión de bienes de capital que una panadería o con una automotriz automatizada, ¿sí? Servicios intermedios, sí, algo también la energía eléctrica, ¿sí? ¿Cuál es la acción productiva de la peluquería? Y por ahí una o dos son muy simples en la empresa de servicio. La acción de corte de pelo nada más. Por ahí es la acción de lavado previa del pelo y después la acción de corte. Estamos hablando de las peluquerías más básicas, ¿no? Por ahí hay otros objetivos productivos en peluquerías que dan servicios más complejos que implican más acciones productivas. Pero bueno, vamos al caso más simple. En definitiva hizo lo mismo, compró factores, los combinó en una acción o en dos y obtuvo un objetivo productivo intangible en este caso, que es un corte de pelo. La estructura de composición y de consumo de factores obviamente va a ser distinta, pero en el fondo estamos hablando de lo mismo. Consumió categoría de factores productivos en distinta composición que una carpintería, que una panadería, pero en definitiva en pos de consumirlos en acciones en pos de obtener un objetivo, ¿sí? Acá preguntaba Martina, ¿un servicio intermedio, gasto necesario para realizar la producción? A ver, un ejemplo de servicio, si te referís a un ejemplo de servicio intermedio, es cualquier factor que compre una empresa a otra empresa en general para intangible, ¿sí? Que no se ve, para usarlo en el proceso productivo. El típico ejemplo, el que más conocen y que usan todas las empresas seguro, es la energía eléctrica, ¿sí? Es un servicio, ¿sí? El gas, también podría ser un servicio de flete para transportar la mercadería, la materia prima, ¿sí? Un seguro contratado, en general cualquier empresa contrata un seguro, ya sea para mantener el stock de máquinas, de materiales, ¿sí? Esos serían ejemplos de servicios intermedios. De cualquier manera, estos factores los vamos a estudiar en tres elementos de costos que vamos a estudiar más adelante en tres unidades distintas, ¿sí? Eso lo vamos a profundizar. Bien. Bien, básicamente, a ver, vamos a esto como para resumir también. ¿Qué es el proceso productivo? Es lo que hacen las unidades productivas, podemos decir. Lo primero que podemos decir, de hecho, de ahí partimos. Las unidades productivas hacen el proceso productivo. ¿Qué es el proceso productivo? Es un conjunto de acciones que consumen los factores para transformarlos en objetivos productivos, ¿sí? Es decir,
que las unidades productivas hacen un proceso productivo. Y ojo, producción no lo interpretemos como transformación física de bienes, porque cuando uno habla de una empresa productiva, de una unidad productiva, piensa en la fábrica que hace sillas, mesas, pero una peluquería también hace un proceso productivo, el corte de pelo, ¿sí? Para que haya proceso productivo, lo que vamos a decir es que tiene que haber 3 elementos constitutivos básicos, que son los factores que se compran en el mercado de factores, las 6 categorías de factores que nombramos: capital financiero, bienes intermedios, recursos humanos, recursos naturales, servicios intermedios y bienes de capital. Esos factores se compran en el mercado de factores. Las acciones, ¿qué hacen las acciones? Consumen los factores para participar del proceso de valor agregado y de transformación. Las acciones, que son pequeñas tareas que consumen los factores, ¿sí? La acción de amasado, de horneado y moldeado, de cocinado en la panadería, ¿sí? Y los objetivos productivos, que pueden ser servicios intangibles, un corte de pelo, un flete, un servicio de transporte, ¿sí? O pueden ser tangibles los bienes, como puede ser una silla, una mesa, un kilo de pan, ¿sí? Una máquina. Esos son los objetivos productivos. Los 3 elementos, entonces, factores, acciones, objetivos. Ahora, esos son 3 elementos constitutivos básicos del proceso productivo. Para que haya producción y se justifique el proceso productivo, hay una condición esencial que se debe cumplir, que es el agregado de valor, ¿sí? El agregado de valor. ¿Cómo se define el agregado de valor? Significa que los objetivos productivos obtenidos del proceso tienen que tener mayor capacidad de satisfacer necesidades que la que tenían los factores considerados antes del proceso. Es decir, hubo un agregado de utilidad, ¿sí? De capacidad de satisfacer necesidades. Por eso acá dice, los objetivos productivos tienen una capacidad X más N de satisfacer necesidades, o en una medición ordinal, una utilidad X más N. Sin embargo, los factores tenían una capacidad de satisfacer necesidades o una utilidad medida en términos ordinales de X. ¿Sí? Es decir, lo que hace el proceso productivo es un agregado de valor, si no, no es producción, ¿sí? Si no, no es producción. Eso no es menor, porque eso lo que da pie es que a las empresas productivas que hacen un agregado de valor justifique que cobren un precio superior a los costos son de los factores, el precio es del objetivo productivo, ¿sí? Cobren un precio superior a la sumatoria de costos que gasta para hacer el proceso. Si no, no se justifica. Y eso siempre se va a justificar, que el precio sea mayor que la sumatoria de costos, si hay un valor agregado, ¿sí? A ver, para ir a un ejemplo, ¿sí? Vamos al ejemplo de la panadería, que ya lo dijimos. Yo soy una panadería, hago la primera acción productiva, la de amasado, consumo harina, agua, levadura, sal, horas hombre del oficial amasador, maquinaria de amasado. Hago la acción de amasado, y ya cuando mezclé los factores, los consumí en la acción de amasado, le puse, para hacer 1 kilo de pan, puse 800 gramos de sal, no sé, 100 gramos de levadura y 100 gramos de harina. Ya lo que se obtuvo fue medio raro, ¿no? Hubo consumo de factores, hay acciones productivas, ¿sí? Pero ya obtuvo un pastón que ya hasta huele mal, digamos. Ese pastón fue a la acción de horneado y moldeado, ¿sí? Ahí se le dio forma, se dejó levar, se cortaron en las piezas crudas, ¿sí? Que van a conformar el pan. Ahí hay consumo de factores, horas hombre del oficial oreador, ¿sí? Que hace el moldeo, la maquinaria, ¿sí? Y se obtienen las piezas oreadas y cortadas, ¿sí? Van a la acción de cocinado, ¿sí? Ahí interviene, hay consumo de factores, el uso del horno, horas hombre del oficial cocinero, ¿sí? Energía eléctrica o algún servicio. Esa masa cruda, ya cortada, se cocina, ¿sí? Y se deja 5 horas con el horno al máximo, sale algo todo negro, ¿sí? El objetivo productivo, que nadie lo va a querer comer porque es un asco, salió quemado y con una composición de la masa fea, ¿sí? No tiene valor agregado. Nadie va a querer comprar eso, prefiero comprar, antes que comprar ese kilo de pan, prefiero comprar harina. Entonces, eso no hizo un valor agregado a partir, si bien hay acciones, si bien hay factores, si bien hay objetivo productivo, no hay valor agregado.
porque el objetivo no tiene mayor capacidad de satisfacer necesidades que los factores considerados aisladamente. Entonces eso no es producción. ¿Se entiende, chicos? Ustedes interrúmpanme, consúltenme, o si quieren aportar su visión, también es válida. Bien. O sea, lo que estamos diciendo ahora que además de los 3 elementos constitutivos, necesitamos una condición esencial que es el agregado de valor, si no, no hay producción, ¿sí? Y nadie va a hacer, ninguna unidad productiva va a hacer eso que les conté de manera consistente en el tiempo porque se funde, ¿sí? Bueno, justamente a esto apuntábamos, el ejemplo que les daba, la producción implica agregado de valor, crear valor, aumentar la capacidad de satisfacer necesidades. Todos los procesos productivos en la cadena de valor, lo que tratan siempre es eso, de generar productos que tengan mayor capacidad de satisfacer necesidades. El petróleo es bueno, ¿sí? Pero no le sirve al consumidor final, por eso alguien lo extrae y se lo da a otra unidad productiva que le siga agregando valor, le siga agregando capacidad de satisfacer necesidades. Entonces viene una destilería y lo calienta a altas temperaturas para hacer un proceso de destilado y obtener los distintos tipos de combustible. Y el combustible obtenido en la refinería no le sirve al consumidor final, porque yo no voy a ir a la destilería a cargar nafta. O sea, viene una empresa de fletes y lo trae desde la destilería en un camión cisterna hasta la estación de servicio. Y tener el combustible en un tanque a mí no me sirve, necesito que me lo despachen desde la estación de servicio con un surtidor. Entonces, todas esas unidades productivas que intervienen en esa cadena de valor, lo que hacen es agregar valor. A cada eslabón de la cadena productiva agregan valor, o deberían agregar valor, ¿no? De tal manera que cada vez le va sirviendo más, a mí lo que me sirve es comprar el combustible, que alguien me lo ponga con un surtidor en el tanque de nafta, ¿no? Y ahí hubo todo un proceso, varios procesos encadenados de agregado de valor. Bien. Vamos a aclarar una cosa sobre los factores. Ya dijimos y marcamos bien que la teoría de la producción, que es una rama de la economía, habla de 6 categorías de factores productivos, que son los que nombramos, las 6 categorías de factores productivos. A los efectos de costos, y así lo hace el 90% de los autores de costos, de los libros de costos, se resumen en 3 elementos de costos para el estudio, ¿sí? En 3 elementos. No todos los autores, por ejemplo, hay libros más modernos, como el libro del profesor Marcelo Podmodigne, que él cuando analiza los costos de los factores sigue trabajando con las 6 categorías de la teoría de la producción. Pero eso es un caso aislado. La mayoría de los autores engloban los factores productivos en 3 elementos de costos. Los bienes consumibles en el primer uso son los materiales. Nosotros vamos a seguir este modelo de la contabilidad de costos, vamos a estudiar los factores en 3 elementos de costos, ¿sí? Porque son los que justifican marcar las mayores diferencias. Después ya no se justifica estos factores analizarlos uno por uno, sino que lo vamos a analizar globalmente en un tercer elemento de costo que se va a llamar otros costos de producción, carga fabril o costos indirectos de fabricación, ¿sí? Los recursos humanos lo vamos a estudiar sí, como un elemento de costo individualizado, que es la mano de obra, ¿sí? Y bueno, y todos los otros factores los vamos a estudiar en ese tercer elemento, que es la carga fabril, otros costos de producción o costos indirectos de fabricación. Es decir que nosotros vamos a usar esta clasificación por elemento de costo, que es una reducción de las categorías de factores productivos que da la teoría de la producción. Así lo hacen el 90% de los autores y nosotros vamos a seguir ese modelo, vamos a estudiar en cada una de las próximas unidades uno de los elementos de costo. Sí, uno a uno vamos a ir viendo. Obviamente, ¿por qué los separamos para el estudio? Y porque tienen distintos comportamientos. No es lo mismo hablar de material, el factor madera o el factor harina, que hablar del factor recurso humano en un proceso productivo. Ustedes ya podrán ver características totalmente distintas. El recurso humano está muy regulado en la contratación, amparado por leyes laborales, convenios colectivos de trabajo. La materia prima, los materiales,
no está regulado en la contratación, simplemente con que no se cometa ningún delito, se compre, se pague, se le dé los efectos impositivos adecuados, alcanza, ¿sí? Después los vamos a estudiar y vamos a estudiar esas diferencias, ¿sí? Bien. Vamos a marcar esto, ¿sí? Esto es lo que se llama, lo que están viendo ahí en la filmina, es lo que se llama mapeo del proceso productivo, ¿sí? Que está siempre es muy recomendable hacerlo en el ejercicio de Azúcar, Ledesma, justamente lo que les pide es hacer este mapeo del proceso productivo. Y yo se los comenté por arriba, pero eso es para entender cómo es el proceso, ¿sí? A ver, vamos a marcar un concepto fundamental. Cuando nosotros hacemos costos, el analista de costos debe conocer el proceso productivo. No se puede costear si no se conoce el proceso productivo. Históricamente por ahí el proceso productivo se veía como una caja negra, sobre todo para los contadores. Eso es una caja negra que adentro estudian los ingenieros que hay. Nosotros los contadores nos interesa qué entra al proceso y qué sale, ¿sí? La verdad que si lo analizamos desde esa óptica, es un análisis muy restringido, ¿sí? Muy corto. Lo que hay que analizar es qué pasa dentro del proceso. Es decir, ¿por qué? Porque los factores se consumen en acciones y hay un proceso de transformación interno que no podemos ignorar, que ahí puede haber pautas de eficiencia o de ineficiencia, que si no las miramos, lo vamos a ignorar, ¿sí? Entonces, hay el profesor Juan Carlos Vázquez, que fue uno de los primeros profesores de costos, que escribió un libro, uno de los primeros libros de origen nacional de costos en Argentina. Él decía que el contador de costos, o el analista en costos, no es un profesional que está de traje y corbata sentado adelante de una máquina haciendo cuentas. El analista en costos es una persona que está de mameluco y borceguíes caminando la fábrica. Porque es más, digamos, está en mejor condición de costear a alguien que conoce el proceso productivo, que aunque no tenga tantos conocimientos básicos de contabilidad, que alguien que sabe mucho de contabilidad pero no conoce el proceso productivo. Entonces, por eso marcamos y ponemos la lupa mucho sobre el proceso productivo, porque es así. Yo trabajo en costos en una empresa industrial y realmente me sentaron en una máquina cuando empecé, que era, recién empezaba en esta temática, a hacer costos y no entendía nada. Hacía números que no sabía ni para qué lo hacía y no entendía ni sabía casi lo que hacía. Ahora, cuando entendí el proceso productivo, ahí empecé a encontrarle lógica a las cosas. Hasta me empecé a encontrarle qué es lo que tenía que hacer. Por ejemplo, el caso de la panadería, para volver al mismo ejemplo, acá habría que graficar otra acción más, 3 acciones productivas. La primera acción es la acción de amasado, que consume factores. Ya dijimos, en el mapeo del proceso hay que identificar todos los factores que se consumen en esta acción. Yo debería hacer 3 o 4 flechitas y decir, se consume harina, se consume levadura, se consume agua, se consume sal. Idealmente debería decir cuánto se consume de cada factor. Se consumen 800 gramos de harina para hacer 1 kilo de pan, se consumen 100 gramos de sal para hacer 1 kilo de pan, ¿sí? Se consumen 2 horas hombre de un oficial amasador, se consume un desgaste de la maquinaria, de la máquina de amasado, ¿sí? Esa acción de amasado lo que brinda es una unidad de obra, es unidad de obra, que es el kilo de pastón, es la masa que obtiene de la primera acción, que es como una pequeña empresita que hace amasado. El objetivo productivo, que es la unidad de obra intermedia, ¿sí? Es el kilo de pastón, ¿sí? Es un semiproducto, ¿sí? No es el producto terminado para la empresa en sí, para la unidad productiva. Ese kilo de pastón, esa masa, va a la segunda acción productiva, ¿sí? Acción mediata, ¿por qué? Porque no es la última acción, no es la que obtiene el objetivo. Esta acción permite obtener un semiproceso que se sigue transformando en otra acción, que es la acción de oreo y moldeado. La acción de oreo y moldeado consume factores propios, las horas hombre del oficial oreador, algo de harina, la maquinaria, ¿sí? Y el kilo de pastón que viene de la acción anterior.
Ahí están encadenadas las acciones productivas. Hace el proceso de oreo y moldeado, obtiene una unidad de obra, ¿sí? Que también es una acción inmediata, porque después viene otro proceso todavía, acá no está graficado, ¿sí? Que sería, ¿sí?, la última acción, que es las piezas oreadas y moldeadas van a la acción de horneado, que es la última acción productiva. Esa sí es acción inmediata. Inmediatamente después de esa acción se obtiene el objetivo productivo, que es el kilo de pan, ¿sí? La unidad de obra es el objetivo productivo, el kilo de pan, por eso acción inmediata. Esta acción de oreo y moldeado también consume sus propios factores, el desgaste del horno, la energía eléctrica, horas hombre del oficial horneador. Este mapeo, para entender qué pasa dentro de esa caja negra, es casi imprescindible hacerlo cuando hacemos costos, ¿sí? Si no, no se puede costear, ¿sí? Bien. Esto vamos a saltear, lo que es un objetivo ya más o menos hablamos, que es un objetivo productivo, ¿sí? Bien, esto es una clasificación. A ver, los objetivos productivos pueden ser objetivos productivos intermedios, las unidades de obras que se consumen en otra acción. Yo dije, cada acción es como una pequeña empresita, y en una empresa muy compleja, muy integrada en la cadena de valor hacia adelante o hacia atrás, hay como pequeñas, cada acción es una pequeña empresita productiva, obtiene unidades de obra intermedia, el kilo de pastón, las piezas oreadas y moldeadas, que se consumen en otra acción dentro del mismo ente, ¿sí?, para, en definitiva, en la última acción, obtener el resultado o objetivo productivo que se transa en un mercado y lo compra otra unidad productiva o el consumidor final, ¿sí? Entonces, en función de, digamos, del ofertable del objetivo productivo, podemos decir, producto final se vende a otra unidad productiva o a un consumidor final, producto intermedio es factor de otra acción productiva. A eso apunta esta clasificación, ¿sí? Bien. Hablamos de procesos productivos nosotros. ¿Qué es el proceso productivo? Es lo que hacen las unidades productivas para hacer el proceso de transformación. Es un conjunto de acciones que consumen los factores para obtener el objetivo productivo. Y sí dijimos, ya adelantamos, que eso es, digamos, en términos genéricos lo que hacen todas las empresas, pero obviamente con particularidades. Hay empresas grandes, chicas, del primer sector, del sector secundario, del sector industrial, ¿no?, del sector servicio. Todas hacen lo mismo, pero por ahí de distinta manera. Esos procesos productivos que hacen las empresas son muy variados, porque bueno, tienen muchas particularidades. No es lo mismo hacer una mesa que un barco, ¿no? Lo que hace una carpintería, si bien es un proceso productivo y es producción, cumple los dos con la definición de producción, obviamente la complejidad del proceso no es la misma. Entonces acá estudiamos distintas categorías de procesos productivos, ¿sí?, que se pueden dar en distintas empresas. Esto no se agota solamente con esta clasificación, ¿sí?, de procesos productivos. Acá, eso se lo dejo para que lo vean, está bastante simple, son 5 clasificaciones de procesos productivos. A ver, esto sí se los voy a explicar, los demás los voy a dejar. Según el tipo de transformación, esto apunta a algo que ya dijimos, por eso lo quiero remarcar. Producción no es solo transformación física de bienes, ¿sí? De hecho, uno identifica empresa productiva, fábrica, ¿sí?, con empresas que hacen bienes. ¿Sí? Una carpintería, no sé, una herrería, una fábrica de autos, un astillero, no sé, una compañía que hace alimentos, ¿sí?, consume una panadería. Consumen factores, los transforman en acciones, obtienen un objetivo que tiene distinta forma. La harina, levadura, agua, sal son los factores materiales, además de las horas, el trabajo humano. Se obtiene un kilo de pan que es totalmente distinto, pero es algo que veo, toco, puedo pesar, medir, ¿sí? No hay duda que eso es producción, ¿sí? Ahora, en función de la definición que dimos, producción es cualquier proceso que consuma factores en acciones y obtenga un objetivo tangible e intangible con valor agregado, ¿sí? Y eso se da no solo en la transformación física de bienes, por ejemplo, la transformación de lugar, para poner otro ejemplo, la transformación de lugar es producción. Hay consumo de... ¿Qué es la transformación de lugar? Y a ver, vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, el azúcar se produce en el norte, Tucumán, Jujuy, ¿sí?, que es a donde están los ingenios azucareros, ¿sí?
el ingenio azucarero produce el azúcar, ¿sí? Está en Tucumán, en la puerta del ingenio azucarero. Yo, es más, si voy a comprar azúcar a Tucumán, capaz que me sale 30 pesos el kilo, ¿sí? Pero a mí no me sirve, yo estoy en Mar del Plata, quiero una comodidad en la compra, soy un consumidor final, no compro en cantidad, necesito un paquete por mes, quiero comprar un paquete rápido, fácil de comprar, ahora por internet se facilitó todo, ¿no? También, pero quiero comprarlo acá, en el supermercado que está, y pago 60 pesos el kilo, no hay problema del costo, ¿sí? Entonces hay empresas que se dedican a hacer esa transformación de lugar, van a buscar el azúcar a donde se produce, la traen a los lugares, a las ciudades, a los puntos de venta, donde las necesita el consumidor, a donde le queda cómodo al consumidor, y en definitiva están haciendo una actividad productiva esas empresas de flete, ¿sí? Esas empresas de flete, ¿qué hacen? ¿Consumen factores? Sí. El camión, bien de capital, el chofer, recurso humano, combustible, bien intermedio, capital financiero, ¿sí? Recursos naturales por ahí nada, ¿sí? Consumen factores, acciones, sí, será la acción de carga, la de transporte y la de descarga, ¿sí? Esas serían las acciones productivas. Objetivo es el mismo bien, no cambió de forma, es el kilo de azúcar que estaba en Tucumán, ahora es el kilo de azúcar que está en Mar del Plata, ¿sí? Ese es su objetivo productivo, es un objetivo productivo intangible, el servicio de traer el azúcar, ¿sí? No cambió de forma el azúcar, no hay transformación física o técnica. ¿Hay valor agregado? Sí, yo mismo les conté que me sirve más comprar el azúcar, y a ustedes también seguramente fraccionada y cerca de mi casa, que ir a comprarla al ingenio azucarero en Tucumán. ¿Hubo agregado de valor? Sí, bueno, eso es producción. Eso es producción, aunque no hablemos de cuestiones físicas. Transformación de modo tiene que ver con la actividad mayorista-minorista, los que compran en cantidad en fábrica y venden fraccionadamente. Ahí hay producción porque hay consumo de factores, hay acciones productivas, la acción de comprar, fraccionar y vender, ¿sí? Y se vende lo mismo, pero fraccionado, en paquetes más chicos o en unidades de venta más chicas. ¿Hay agregado de valor? Sí. La empresa que va a Tucumán y no solo hizo el servicio de flete, sino que compró el pallet de 1000 bolsas de 50 kilos de azúcar y la trajo a Mar del Plata y se la dio a un minorista que vende la bolsa de 1 kilo, hizo transformación de modo también y hay agregado de valor. A mí no me sirve comprar la bolsa de 50 kilos por más que sea barato el kilo, porque no uso tanta cantidad, hasta me genera un problema, no tengo ni lugar de estoqueo, se me puede podrir, vencer. Entonces, a mí me sirve más comprar la cantidad que yo necesito, 1 kilo. ¿Sí? Entonces hay empresas que se dedican a fraccionar y vender las cantidades que necesita el público y hacen agregado de valor. Eso es transformación de modo. El producto es el mismo, en unidades de venta más chicas, ¿sí? Transformación de tiempo, por ejemplo, una empresa que se dedica a comprar en la época de cosecha cierto fruto, por ejemplo la frutilla, que es ahora, creo, la época de cosecha, ahora en primavera empieza. Ahora hay abundancia de frutilla, la frutilla está barata. Hay gente que le gusta comer frutilla, o hay ciertas unidades productivas que necesitan frutilla todo el año, no sé, las heladerías que compran la frutilla para hacer el helado de frutilla, necesitan todo el año tener frutilla. Entonces hay ciertas unidades productivas que compran la frutilla a los agricultores en la época de cosecha, que es cuando hay abundancia y bajo precio, ¿sí? Mucha oferta, la guardan en cámara, congelada, y la venden en la época que no hay cosecha, en la temporada baja, ¿sí? ¿Y hacen acción productiva? Sí, hacen acción productiva. ¿Hay factores? Sí. El principal factor es el mismo factor, la frutilla, que está en el mismo estado, no cambia de forma, ¿sí? Necesita la cámara frigorífica, energía eléctrica, personal seguramente. Hace la acción de estacionamiento, de guardado y de congelado, y después vende en temporada baja cuando no hay cosecha, ¿sí? El bien es el mismo, es la frutilla. Que hubo un proceso de transformación de tiempo, se vende en otra época, en una época distinta, en un tiempo distinto, con un valor agregado, y hasta con un precio distinto. No vale lo mismo la frutilla en la temporada baja, cuando no hay, que en la temporada alta, cuando hay mucha cantidad, ¿sí? Eso también es producción.
porque hay agregado de valor, hay consumo de factores, hay objetivo productivo, aunque no haya habido transformación física del objetivo, ¿sí? Hay un servicio, en definitiva, que es la actividad estacionado. Estas son algunas acepciones válidas que también cumplen con la definición de producción más allá de la transformación física de bienes. Por ejemplo, puede ser transformación intelectual. Un ingeniero industrial que hace un diseño, un plano para un nuevo producto, ¿sí? ¿Hay factores? Sí. La máquina que usa para diseñar, el software que usa para diseñar, su tiempo, ¿sí? Esos son los factores que consumen. Las acciones son las acciones, los planos que hace, los diseños, las pruebas, maquetas, ¿sí? El objetivo productivo es un plano para hacer un objetivo productivo, ¿sí? Es su valor agregado de cómo hacer un producto, ¿sí? ¿Hay agregado de valor? Sí, obviamente. ¿Hay transformación física de bienes? No, hay un servicio en definitiva. Entonces, a ver, ¿a qué apuntamos con esto? Que producción es algo más que solamente transformación física de bienes. Sí, está buena la pregunta de Tomás, dice lo de las frutillas. ¿También podría considerarse una transformación de lugar? Bueno, perdón, y hay una pregunta de Florencia que dice, siempre que hay agregado de valor hay producción. A ver, diría al revés. Para que haya producción debe haber agregado de valor, ¿sí? Para que haya producción debe haber agregado de valor, ¿sí? Si no, no hay producción. Tomás, sí, es cierto lo que dice Tomás, está buena la pregunta. Muchas unidades productivas hacen varios tipos de transformación concomitantemente, ¿sí? Por ejemplo, una empresa agrícola cultiva una semilla, ¿sí? Siembra semillas de soja, ¿sí? Dentro de 8 meses, no sé el periodo de cultivo de la soja, 6 meses, lo que tarda, creo que menos, 4 meses, sale la planta y cosecha, ¿sí? ¿Hay transformación técnica? Sí, hay transformación física. Puso una semilla, se obtuvo una planta y de la planta se obtuvo el fruto, nuevas semillas, ¿sí? Multiplicadas por 100, 50, 1000, no sé, ¿sí? Hay transformación de modo, tal vez no hay. Transformación de lugar, y si la misma unidad productiva cosecha y tiene su camión y lo lleva al acopiador que está, no sé, en el puerto de Quequén, también hay transformación de lugar. La misma unidad productiva hace transformación técnica, transformación de lugar, porque lo lleva de su lugar más cerca de donde lo requiere el consumidor final, ¿sí? O otra unidad productiva, no solo el consumidor final, porque la producción la puede comprar otra unidad productiva. Hay transformación de tiempo, también hay transformación de tiempo, y todo de manera concomitante, ¿sí? Entonces sí, es cierto, el ingenio azucarero que produce a granel también es la misma empresa que puede hacer el flete, la transformación de lugar, y la transformación de modo puede hacer el fraccionamiento. Produce a granel, pero también en bolsa de 50 kilos, pero también en paquetes de 1 kilo, y también lo lleva y lo distribuye a los minoristas, puede ser, ¿sí? Eso, de acuerdo al nivel de empresa, puede tener mayor integración y mayores servicios vender, ¿sí? Bien, para no demorarnos, estas otras clasificaciones se las dejo a ustedes, son distintas clasificaciones de procesos productivos, ¿sí? Y están explicadas en la ficha de cátedra, no son complejas, así que se los dejo a ustedes. Muchas de estas las vamos a volver a estudiar, ¿sí? Cualquier cosa, esto me preguntan. Necesito, porque ahora en la práctica van a ver, vamos a avanzar con el concepto de costo, ¿sí? Digamos, acá vimos procesos productivos, ¿sí? Que básicamente lo que sí les tiene que quedar es el concepto de acciones que consumen factores para obtener objetivos. Vamos a definir el costo. El costo es el costo para obtener el objetivo productivo. Ese es el costo. ¿Y cómo vamos a definir el costo? Hay varias definiciones. Ahí está puesto una definición de Cartier, a mí me gusta otra definición, que dice que el costo es el sacrificio económico de recursos necesarios para la obtención de un objetivo productivo, ¿sí? Sacrificio económico de recursos necesarios para la obtención de un objetivo productivo. Es decir, todos los recursos o factores que se sacrifican necesariamente en acciones para obtener un objetivo productivo son los costos del objetivo, ¿sí? ¿Cuál es el costo de 1 kilo de pan?
todos los factores sacrificados necesariamente en las acciones del proceso productivo. La harina, agua, levadura, sal, horas hombre de los oficiales, horneador, amasador. ¿Para qué? Para obtener 1 kilo de pan. Ese es el costo del kilo de pan. ¿Sí? La definición que está puesta arriba es del profesor Enrique Cartier, que dice que costo es todo vínculo coherente o toda vinculación coherente entre el objetivo o resultado productivo, la silla, y los factores necesarios para lograrlo. Parecida, ¿sí? En definitiva. Habla de vínculo coherente justamente porque él lo que dice es que no cualquier factor sacrificado es costo del objetivo productivo. Tiene que haber un vínculo coherente entre el sacrificio del factor y la obtención del objetivo productivo. ¿Sí? A ver, para poner un ejemplo burdo y que se entienda esto por contraposición, ¿no? A ver, la madera es un factor necesario para hacer una silla. Necesito consumir madera, cortarla para hacer la pieza y que después pase a formar parte de la silla. ¿Sí? Eso es un factor necesario para lograr el objetivo productivo. ¿Sí? El servicio de flete que lleva la madera, si yo lo tengo que pagar y compro en puerta del aserradero, también sería un factor necesario para obtener el objetivo productivo. Supónganse que el dueño de la empresa es el que hace el proceso de corte, como en muchas empresas pequeñas, el dueño también hace alguna acción productiva, ¿sí? Y el dueño, como si quiere cierta comodidad y le gusta levantarse tarde, se toma un taxi todas las mañanas para ir a la empresa. Ese es un servicio contratado por el dueño, ¿sí? El servicio de taxi. El taxi que lleva al dueño a la empresa, ¿es un factor necesario para hacer una silla? ¿Sí? No. No, será un factor necesario para la comodidad del dueño, pero no es indispensable, no tiene un vínculo coherente el sacrificio del factor servicio de taxi contratado que lo lleva al dueño de su casa a la carpintería. No hay un vínculo coherente entre el uso de ese factor y la obtención de una silla. Entonces no es costo de la silla, ¿sí? No sé, el dueño de la carpintería que hace la acción de corte dice, bueno, y al mediodía yo me voy a comer un asado a un restaurante. Para poder seguir trabajando cómodo, porque si no como, la verdad que trabajo mal a la tarde. Lo justifica, no es que no lo justifica. Ahora, yo puedo decir que esa comida que tiene el dueño, para buscar un ejemplo burdo, ¿no? Al mediodía, es costo, es un factor necesario para el objetivo productivo. Hay un vínculo coherente entre la necesidad de comer del que corta la madera y obtener la mesa. No, es una necesidad particular del dueño, pero no es necesaria para hacer el objetivo productivo. ¿Sí? Ahora, la madera sí. ¿Sí? Entonces, por eso hablamos de vínculo coherente. No todo lo que se sacrifica, aunque esté medio relacionado indirectamente con el proceso, podríamos decir que es necesario para el objetivo. ¿Sí? Puede ser necesario indirectamente, ojo, sí, hay servicios indirectos. Limpiar la fábrica es necesario, hacer un mantenimiento a la maquinaria es necesario para obtener las sillas y las mesas, porque si yo no le hago el mantenimiento, se rompe la máquina de cortar, y si no le cambio el aceite y se rompió la correa y se rompió la máquina de cortar, no puedo hacer nuevas sillas. Eso sí, indirectamente es necesario. ¿Sí? Ahora, que el dueño coma de la empresa, o se toma un servicio de taxi, eso ya se tendría que ver con una necesidad personal de él, de comodidad, de estar bien, y no con hacer sillas o mesas. ¿Sí? Sí, por supuesto. A ver, lo que es costo es el tiempo que pone a disposición el individuo para participar de una acción del proceso, la de corte, la de ensamble, la de pintado. Ese es el costo. Se monetiza a través del costo laboral, que está dado básicamente por el salario y algunos otros adicionales. Eso sí, es un factor necesario que debe ser remunerado, así como yo uso madera y la debo pagar, ¿sí? Bueno, uso tiempo de alguien y se lo debo pagar, ¿sí? Eso sí es costo. Bien. Bien, dicho esto es importante porque ahora lo van a necesitar en la práctica. Si yo dije que el costo de un objetivo productivo está dado por el sacrificio económico de recursos necesarios para obtener un objetivo productivo, ¿sí? Yo digo, ¿cuál es el costo de hacer una silla? Y digo, 5 metros cuadrados de madera de pino, 10 horas hombre de un operario de corte, 6 horas hombre de un operario de ensamble,
3 litros de pintura para pintar la silla, 25 tornillos para ensamblar, ¿sí? Una máquina de corte, una máquina de ensamble, ¿sí? Y enumero la cantidad y calidad de todos los factores que necesito para hacer una silla. ¿Cuánto consumo de ese factor? ¿Estoy definiendo el costo? ¿Se cumple con la definición de costo, que era el sacrificio económico de los recursos necesarios para obtener un objetivo productivo? ¿Qué les parece? Sí, estamos cumpliendo con la definición de costo. Estamos diciendo el sacrificio, debo sacrificar 5 metros cuadrados de madera de pino y esa es la cantidad necesaria para hacer una silla. ¿Sí? Y estoy diciendo todos los recursos que debo sacrificar necesariamente para obtener una silla. Es decir, esto cumple con la definición de costos. ¿Sí? El costo es un concepto eminentemente físico. ¿Cuánto tengo que sacrificar de factores para obtener un objetivo? Está bien definido. Ahora, esto tiene una complicación instrumental. Es difícil de definir el costo siempre así. Porque, a ver, yo les digo, ¿cuál es el costo de hacer un barco? Donde hay 12.000 componentes. Un barco lleva más o menos 12.000 componentes. ¿Cómo hago para definirlo? Cuando voy por el componente 1000 estoy diciendo 300 arandelas de media pulgada de acero, 450 tornillos de 2 pulgadas de bronce, un motor de tal característica, ¿sí? Estoy definiendo el consumo de todos los factores necesarios para obtener un barco. Está bien, sí, lo que pasa que es interminable, ¿sí? Definir siempre así el costo es interminable e incomparable, ¿sí? Entonces aparece la monetización del costo como una necesidad instrumental, pasarlo todo a términos monetarios, a términos de plata, ¿sí? Eso es una necesidad instrumental que facilita la medición de los costos, ¿sí? Es decir, si yo monetizo todo, es mucho más fácil decir la silla me costó 1.800 pesos que enumerar todos los factores que se necesitaron, que implican gastar 1.800 pesos, todos los factores que se necesitaron para hacer la silla o el barco. Mucho más fácil decir, y comparable, mucho más comparable, decir el barco costó 8 millones de dólares, ¿sí? Que enumerar todos los factores. Entonces, dicho esto, podemos decir que el costo tiene 2 componentes, ¿sí? El cálculo de costos, ¿sí? El componente físico, que es la cantidad de factor que necesito para hacer un objetivo productivo, y el componente monetario, que es el costo del factor por unidad de factor, ¿sí? O sea, componente físico, cantidad de factor por unidad objetivo, que necesito, cuánta madera necesito para hacer una silla, y el componente monetario, el costo de la madera por unidad de madera, ¿sí? A ver, vamos a poner un ejemplo. A ver si creo que no había. Vamos a poner un ejemplo simple. Para hacer una silla, objetivo productivo, silla, ¿sí? Vamos a enumerar los factores, ¿sí? Factores necesito, los principales factores, no vamos a enumerar todo porque no es la idea. Madera, necesito tornillos, necesito pintura, estos son los elementos de bienes intermedios, ¿sí? O materiales, recursos humanos, oficial, cortador, oficial, pintor, ¿sí? Y bueno, debería enumerar todos los factores que necesito para hacer una silla, ¿sí? Que seguramente son varios, o una mesa, ¿no? Componente físico, ¿sí? El componente físico es la cantidad de unidades de factor por unidad objetivo, ¿sí? Necesito, para hacer una silla, vamos a poner 4 metros cuadrados por cada silla, ¿sí? Tornillo, necesito 20 tornillos por cada silla. Ese es el componente físico. Cantidad de unidades del factor por cada objetivo productivo, por cada silla, ¿sí? Pintura, necesito 2 litros de pintura o 1,5 litros de pintura por cada silla, ¿sí? Oficial cortador, necesito 2 horas hombre por cada silla.
del proceso de corte. Cantidad del factor por unidad objetiva. Y pintor, 1 hora por cada silla. Ese es el componente físico, ¿sí? Componente monetario, ¿sí? Es el costo del factor por unidad de factor. Es cuánto me cuesta cada metro cuadrado de madera. 100 pesos en metros cuadrados, 100 pesos por metro cuadrado. ¿Sí? Tornillos, 2 pesos por cada tornillo. Componente monetario, costo del factor por unidad del factor. La pintura me sale 120 pesos, pesos por litro, ¿sí? De pintura. El costo laboral de un oficial cortador me sale 250 pesos por hora. ¿Sí? Y de un oficial pintor un poco menos, porque tiene una categoría laboral inferior, 220 pesos por hora. Tengo el componente monetario. El costo es el producto del componente físico por el componente monetario de todos los factores, ¿sí? Si yo multiplico 4 metros cuadrados que necesito de madera por cada silla, y cada metro cuadrado sale de 100 pesos, necesito 400 pesos de madera por cada silla, ¿sí? La unidad del factor siempre se simplifica cuando aplico esta ecuación, porque está en el numerador del componente físico, ¿sí? Y está en el denominador del componente monetario, ¿sí? Ahí la simplifiqué. Eso me queda pesos por silla. Con el factor tornillos, lo mismo. 20 tornillos por silla por 2 pesos por tornillo, ¿sí? Acá me quedó tornillo, ¿sí? Necesito 40 pesos de tornillos por cada silla, a razón de 2 pesos por tornillo, y necesito 20 tornillos. La unidad del factor también se simplifica, ¿sí? ¿Sí? También se simplifica. Pintura, 1,5 litros de pintura, 120 pesos el litro, 180 pesos de pintura necesito por cada silla. Y así sucesivamente, 2 horas hombre, 250 pesos la hora, 1 hora hombre por 220 pesos la hora. Y así para todos los factores. Si yo aplico esta ecuación a cada factor y sumarizo, ¿sí? Tengo el costo del objetivo productivo. Hay más factores, ¿no? Acá lo simplificamos. Costo del objetivo. ¿Cuánto? ¿Lo puedo sumar? ¿Por qué? Acá lo puedo sumar. No lo podía hacer si trabajaba con el componente físico solamente. No podía sumar 4 metros cuadrados con 20 tornillos, con 1,5 litros de pintura, con 2 horas hombre. Sumar los componentes físicos no tenía sentido. Ahora cuando homogeneizo, cuando monetizo, estoy homogeneizando la unidad de medición, me habilita a sumar todo y expresar el costo en una unidad que se puede sumar, comparar, que es la plata, ¿sí? El costo de la silla es 1.340 pesos. ¿Por qué está determinado? Por el componente físico de cada factor y el monetario de cada factor, ¿sí? La unidad del factor se simplificó siempre y quedó el costo del objetivo. En definitiva, esto es lo que se llama ecuación general del costo, que me permite calcular el costo de un objetivo productivo, ¿sí? Esta ecuación general del costo, que da la teoría del costo, se puede usar para costear una silla, un corte de pelo, un barco, un avión, ¿sí? Un auto. 1 tonelada cúbica de petróleo procesado. Para cualquier cosa se puede usar la ecuación. Por supuesto que hay sistemas de acumulación, los sistemas de costeo, que después vamos a ver, que ayudan a aplicar esto en procesos productivos de distintas características, ¿sí? Bien, ¿estamos, chicos, hasta ahí? Bien. Vamos acá. Bien. Acá está. Esto es la ecuación general. A ver. Ahí está. Componente físico por monetario. Esta es la ecuación que me permite calcular el costo de un factor para obtener el objetivo. El costo del factor XY
por ejemplo, XY podría ser madera, para obtener el objetivo A podría ser una silla. El costo del factor madera para obtener una silla. ¿Por qué está dado ese costo? La cantidad de madera que necesito para hacer una silla es el componente físico por el precio del factor madera. ¿Cuánto me cuesta cada metro cuadrado de madera? Esto es lo que es aplicar la ecuación a cada línea, a cada factor, ¿sí? Este no es el costo del objetivo. Este es el costo de cada factor para obtener un objetivo, ¿sí? El costo del factor madera para obtener una silla. El costo del factor tornillo para obtener una silla. Me permite calcular el costo de un factor, 1 a 1. Si quiero calcular el costo del objetivo, lo único que tengo que hacer es ponerle el signo de sumatoria acá adelante a esa fórmula, ¿sí? Fíjense, ahí le puse el signo de sumatoria y tengo lo que se llama la ecuación general del costo. El costo del objetivo silla, costo del objetivo A es sinónimo de silla, el costo del objetivo A, acá le estamos, en el ejemplo que estamos dando, A es hacer una silla. Es igual a la sumatoria del producto del componente físico, cantidad de cada uno de los factores que intervienen para obtener una silla, por el precio de cada factor que interviene, y sumarizo. Fue lo que hice acá en el Excel. Apliqué componente físico por monetario de cada factor y después sumaricé. Acá apliqué la sumatoria, ¿sí? Esta es lo que se llama ecuación general del costo, que me permite costear cualquier proceso productivo. Simplemente tengo que identificar los factores. Después vamos a ver que de acuerdo a la complejidad del proceso me conviene armar sistemas de acumulación distintos, pero voy en cada etapa del proceso voy a usar esta ecuación general, si quieren, ¿sí? En cada acción. El componente de valor es el componente físico, el componente de valor es el componente monetario, el componente físico es la cantidad del factor, ¿sí?, que necesito para un objetivo productivo, también llamada relación de eficiencia, ¿sí? Bien. Un último concepto, bueno, hay más, pero lo otro lo van a ver ustedes, ahora les marco qué queda, ¿sí? Cuando hablamos de el costo, dijimos sacrificio económico de recursos necesarios para la obtención de un objetivo productivo, ¿sí? O vínculo coherente entre los objetivos o resultados productivos y los factores necesarios para la obtención de ese objetivo productivo. Hablamos de necesariedad, en cualquiera de las dos definiciones hablamos de necesariedad. El costo de un objetivo implica el sacrificio de los factores necesarios para obtener ese objetivo, ¿sí? Estamos introduciendo un concepto fuerte. El costo no admite sacrificios innecesarios o derroches, ¿sí? O derroches, ¿sí? El costo es el consumo racional de los factores para lograr el objetivo, ¿sí? Es decir, yo si quiero, a ver, para llevarlo a otro lenguaje, si quiero matar un mosquito, tengo que echar ray, no tirar una bomba atómica, ¿sí? Aunque implica no solo eficacia, sino eficiencia el costo, ¿sí? No solo lograr el objetivo. El costo no implica lograr el objetivo a cualquier costo, ¿sí? El costo implica lograr el objetivo a un costo racional, ¿sí? Entonces, la necesariedad del sacrificio de los factores es analizada desde dos puntos de vista, la necesariedad cualitativa y la necesariedad cuantitativa, ¿sí? La necesariedad cualitativa tiene que ver con la calidad del factor. ¿Qué factores considero necesarios? ¿Qué calidad de factor considero necesario para el objetivo productivo, ¿sí? Cuando hablo de necesariedad cualitativa también le puedo dar dos visiones, la calidad. Si un factor interviene de acuerdo a la calidad del factor, si es un factor variable, fijo, si es un factor que igual tendría hundido, vinculado con una decisión, por ahí en algunos tipos de sistemas de costeo lo considero y en otros no, ¿sí? Hay una calidad del factor, lo vamos a entender mejor después que veamos clasificaciones, ¿sí?, que harían que en algunos procesos de costeo algunos factores intervengan y en otros procesos de costeo esos factores no intervengan porque busco distintos objetivos al calcular los costos, ¿sí? Ese es un primer concepto de necesariedad cualitativa, tiene que ver con ciertas categorías de factores productivos que en algunos procesos de costeo intervienen según cuál sea el objetivo y en otros no. Otra visión de la necesariedad cualitativa tiene que ver con la calidad intrínseca del factor, ¿sí? A ver, para bajarlo un ejemplo, ¿sí? Si yo estoy haciendo, vamos a seguir con el ejemplo, soy una carpintería que hago mesas, ¿sí?
Y hago mesas o escritorios que le vendo a unidades académicas, a facultades, a colegios secundarios, ¿sí? De madera, ¿no? Necesito, mi principal factor es madera. Ahora, ¿qué madera? ¿De qué calidad? Madera de pino, porque como la mesa se va a usar para apoyar una computadora, libros y que alguien escriba, con madera de pino o madera aglomerada, incluso alcanza la calidad, ¿sí? Que sale, no sé, 200 pesos el metro cuadrado. Ahora, ¿necesito madera de roble? Sí, con madera de roble también puedo hacer la mesa, cumple la misma función, tiene 10 veces más de resistencia, pero ¿es necesario gastar madera de roble para hacer una mesa que voy a vender a unidades académicas para apoyar libros y una PC? ¿O estoy haciendo una especie de derroche de calidad en el factor? ¿Sí? Ahora, si estoy vendiendo mesas para un taller donde apoya maquinaria pesada arriba de la mesa, capaz que se justifica usar madera de roble, ¿sí? Vamos a otro ejemplo también burdo para que se entienda. Vamos a suponer que queremos poner un restaurante, ¿sí? Un restaurante para vender comida, ¿sí? ¿Qué factor necesito contratar? Bueno, yo no sé cocinar, necesito contratar a alguien que cocine, ¿sí? Necesito contratar a alguien que cocine. Perdón, necesito contratar a un cocinero, bueno, Donato De Santis, que es un cocinero reconocido. Necesito contratar a Donato De Santis como factor recurso humano cocinero. Y no sé, depende. Si yo voy a poner un restaurante, no sé, en Cariló, en temporada de verano, en Bariloche, en temporada de invierno, capaz que sí. Porque voy a apuntar a un tipo de público que requiere calidad y que estamos hablando de otro tipo de producto, ¿sí? Y que lo reconoce. Ahora, si yo tengo la concesión de la venta de hamburguesas en el Estadio Mundialista en el verano, ¿sí? Y no necesito contratar a Donato De Santis, ¿sí? Entonces, estamos hablando, necesito contratar un parrillero que no se le quemen las hamburguesas, nada más. Estamos hablando del factor cocinero, tiene distintas calidades, ¿sí? Distinto nombre, distinto costo también, ¿sí? La calidad debe ser la adecuada para lograr el objetivo productivo, ¿sí? No es lo mismo vender hamburguesas en el Estadio Mundialista que una cena no sé, en Cariló en el verano. Entonces, a eso se refiere también la necesariedad cualitativa, además de las características que tienen que ver con las clasificaciones de los factores. Y la necesariedad cuantitativa tiene que ver con la cantidad de factor que considero necesaria, ¿sí? También vamos a poner un ejemplo para que se entienda. Supónganse que yo tengo la carpintería, soy el dueño de la carpintería y necesito un operario de corte. ¿Sí? Un operario de corte, como pusimos acá en el ejemplo, oficial cortador, 2 horas hombre por silla. Es decir, que el componente físico requiere 2 horas hombre por silla y el componente monetario 250 pesos la hora. A ver, ¿por qué 2 horas hombre por silla? Y porque yo, en función de la estadística de los distintos oficiales cortadores que tuve en la historia de la carpintería y he hecho mediciones de tiempo, yo llegué a determinar que en 2 horas hombre, un oficial cortador que trabaja bien, sin pérdida de tiempo, pero tampoco corriendo, matándose, ¿sí? Un tiempo normal de uso, es que cada silla, cortar las piezas de una silla me lleva 2 horas hombre, en términos normales. Y el costo laboral surge del convenio colectivo y de lo que dice el mercado que hay que pagarle, y lo que dice la ley también, ¿no? A un oficial cortador por hora. Es el costo laboral de una hora de trabajo normal, ¿sí? Supónganse que a mí me renuncia el oficial cortador y contrato a mi primo que está sin trabajar, ¿sí? Mi primo, como es mi primo y tiene confianza conmigo, no trabaja al mismo ritmo, charla, mira el celular y en vez de tardar 2 horas por silla, tarda 4 horas en cortar las piezas para una silla, ¿sí? Y encima, como es mi primo, yo le pago 400 pesos, porque bueno, está complicado, hace 6 meses que no trabaja, entonces yo le quiero dar una ayuda, no solo le doy trabajo, sino que le pago 400 pesos la hora. El costo laboral es de 400 pesos la hora, pues no es lo mismo lo que le pago que el costo laboral, ¿no? Entonces, a ver, a mí la silla tiene de costo laboral del oficial cortador, podría decir,
4 horas tarda mi primo y le pago el costo laboral, en función de lo que le pago, es 400 pesos. ¿Sí? ¿Cuál es el verdadero costo? Esto que me genera que haber contratado a mi primo 1.600 pesos de costo laboral del oficial cortador por silla, o 500 pesos sería el verdadero costo. ¿Sí? El verdadero costo es el sacrificio económico de recursos necesarios, los recursos que sacrifico necesariamente en calidad y en cantidad, ¿sí? En el componente físico, en cantidad del componente físico necesaria y en cantidad del componente monetario necesaria para lograr el objetivo. Yo podría contratar un buen empleado que tarde 2 horas, y eso es el costo, lo que debería tardar haciendo uso racional y eficiente del recurso, y lo que le debería pagar, que sería el componente monetario necesario, a un operario cumpliendo la ley y que sea remunerado adecuadamente para que rinda, ¿no? Esto es una ineficiencia. Mi primo tarda 4 horas, pero yo tengo 2 horas de trabajo normal, eficiente, y 2 horas de ineficiencia. ¿Sí? La ineficiencia no es costo. ¿Sí? La ineficiencia no es costo. Y lo que le pago de más debería segregar lo que es el costo laboral normal, el componente monetario normal, de lo que es un regalo a mi primo, porque es una necesidad psicológica mía de estar bien con mi primo, pero no tiene nada que ver con el costo del proceso productivo, esa necesidad psicológica mía. ¿Sí? Le estoy regalando o no regalando, dando bien 150 pesos que nada tienen que ver con el costo del componente monetario necesario para hacer una silla. ¿Sí? Bien. Eso es la necesariedad cuantitativa, que se analiza desde la necesariedad cuantitativa del componente físico, no gastar más de cantidad del factor que la necesaria, en condiciones normales y haciendo uso racional y eficiente del factor, y no pagar más la necesariedad del componente monetario que lo que se debería pagar en condiciones normales del mercado, ¿no? Bien. Chicos, ¿alguna consulta? ¿Alguna duda? Yo, profe, una pregunta. Y en la práctica de última, si por ejemplo te dice o te aclaran, por ejemplo, si por ejemplo los 400 pesos estaba incluido lo del regalo que vos pensabas, eso se descuento, ¿no? Sí, sí. Lo que vos deberías considerar, no es fácil, a ver, yo se los digo así, le estoy poniendo ejemplos burdos donde fácilmente se ven las diferencias, pero bueno, en las realidades del proceso productivo tampoco es tan fácil separar las ineficiencias y decir cuál es la cantidad necesaria en el componente físico o en el monetario, y cuánto hay de ineficiencia, ¿sí? En un caso burdo surge enseguida, hay casos más sutiles, ¿sí? El comprador que tiene confianza con el proveedor, y porque es medio amigo, o porque a fin de año le regala un vino, capaz que quiere mantener la confianza porque es buen proveedor, digamos, y está pagando 3 pesos más que otro proveedor alternativo. Entonces a veces no es fácil. Hay que hacer el esfuerzo para costear bien de ver la cantidad necesaria. ¿Sí? ¿Cuál es el tiempo? Yo les dije, se los di como un hecho. El oficial cortador debería tardar 2 horas hombre por silla cortada. ¿Sí? Pero a ver, ¿por qué? Yo les dije por qué fue mi historia, hice una vez un análisis de tiempos y movimientos, pero ¿ese es el verdadero componente físico normal o debería ajustarlo más? ¿Sí? No es fácil, ¿sí? Lo que sí hay que hacer como analista de costos es siempre hacer el esfuerzo de tratar de segregar lo que es ineficiencias, que no es costo, de lo que es consumo racional y eficiente del factor, que eso sí es costo. ¿Sí? Profe, pero eso que queda segregado, ¿dónde se contabiliza, digamos? Lo que queda segregado y es ineficiencia siempre va al estado de resultados como una ineficiencia y no es costo de la silla. ¿Sí? Yo lo que gasté de más no puedo decir que es costo de la silla. Fue una ineficiencia y lo mando al estado de resultados. Por supuesto que la empresa lo va a tener que pagar, lo va a tener que asumir, pero no lo puedo decir que es costo de la silla. Lo tendré que mandar en mi contabilidad o en mi sistema de información en otro capítulo, no costo de la silla, ineficiencias. Si quieren, pongámosle nombre también: ineficiencias del proceso de hacer silla, ineficiencias del proceso de pintado, ineficiencias del factor materia prima, le podemos poner nombre, pero segregado del costo, ¿sí? No es costo lo que es ineficiencia. Marcela y Gabriela, ¿cómo andan? Les presento, bueno,
Gabriela Costa y Marcela Rodríguez, que son las docentes, ya hace años que están en la cátedra, más que yo, van a dar la parte práctica, ¿sí? Yo les expliqué la mecánica de cursado, más o menos, y las pautas. Perfecto. Estás silenciada, Marce. Ahí está. Bárbaro, Adrián. Buenísimo. Bien. Les paso el host, ¿a quién le paso? A Gaby primero. Sí, dale. Pobre, la tenemos, no se siente bien, así que no sé hasta qué momento nos va a durar. No, me levanté con mucho esfuerzo, pero me pinté para por lo menos estar digna. Perfecto. Bueno, chicos, nos vemos el lunes, seguimos con sistemas de información y clasificación. Buenísimo. Bueno, nos vemos, Chao, chicos. Adrián. Chao, chao. Nos vemos. Chao. Gracias. Bueno, chicos, muy buenos días a todos. Ya nos presentó Adrián, nuestros nombres, Gabriela Costa.